Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo del lugar, país o continente desde donde nos esté mirando. Denme un toquecito, por favor. Vamos a ver si podemos resolver una situación aquí. Bueno, ya comienza a llegar la gente. Hoy vamos a hablar de rápido porque tengo que viajar. Bueno, estoy esperando que me aprueben el viaje, ¿verdad? Ustedes saben cómo es esto. Sobre todo con este montón de amenazas y tonterías de idiotas, ¿verdad? Pero bueno. Vamos con fervor contra sombras de opresión. Hoy la historia vuelve a hablar con nueva determinación. No nos asustan los dictadores que nos intentan silenciar. La verdad es nuestra bandera y la vamos a alzar. Nicaragua somos todos, unidos vamos a ganar. La verdad no se calla, no. El pueblo va a despertar con fuerza de juventud. La venda vamos a quitar, aunque viejos en edad, el espíritu es vital. Contra la dictadura vamos con firmeza y con moral. Sacurajo a la traición. Las amenazas no nos frenan. El miedo no va a ganar. Por nuestra gente, por la patria, seguimos firmes al andar. Denunciamos las traiciones, los crímenes sin dudar. Por los que sufren en silencio, nuestra voz se va a escuchar. Nicaragua somos todos, sufrimos al mismo compás. La verdad no se calla, no. El pueblo va a despertar con fuerza de juventud. La venda vamos a quitar, aunque viejos en edad, el espíritu es vital. Contra la dictadura vamos con ritmo y con moral. Sacurajo sin dudar. Recuerdos de compañeros que sufrieron la prisión. Hoy su lucha es nuestra fuerza, una nueva rebelión. No importa el color, la idea, la unidad es el compás. Juntos vamos adelante, que la justicia llegará. Nicaragua somos todos, la esperanza volverá. La verdad no se calla, no. El pueblo va a despertar con fuerza de juventud. La venda vamos a quitar, aunque viejos en edad, el espíritu es vital. Contra la dictadura vamos con ritmo y con moral. Saco y rayo hasta el final. No pararemos, no. Vamos a luchar. La dictadura caerá, la verdad triunfará. Nicaragua somos todos, saco y rajo por la libertad. Bueno, desde Estados Unidos, tierra de democracia, libertad y oportunidades. Y desde el programa
porque Nicaragua somos todos, saco y rajo, con el chino Enoch. Les habla Marlon Gerardo Sáenz Cruz, el chino Enoch. Patria libre para vivir. Viva Nicaragua pronto libre. Como dijo el poeta, nací en el mes más crudo de la siembra, sin más alternativa que la lucha. Pues no íbamos a transmitir hoy, precisamente porque vamos a viajar. Solo estamos esperando una autorización para el viaje. Pues, ustedes deben de entender, ¿verdad? Entonces, creo que vamos a descansar el fin de semana. Y bueno, teníamos 3 semanas de no descansar. Sábado y domingo hemos estado transmitiendo. Y bueno, dándole seguimiento desde que murió el Papa. Y pues ahora nos va a tocar descansar el fin de semana. Y vamos a dar una viajadita ahí. Y invitados ahí por ciertas personas. Ni modo, pues, al coyotaje. Yo no tengo reales, ¿verdad? Entonces, pero sí, pues vamos a viajar. Solo que nos digan que no hagamos el viaje, pues. Ya podemos hacer a partir del 7 de mayo, se hace necesario la identificación real, ¿verdad? Que es esta. Ahí le tapo algunos datos porque hay que tapárselos, pues, ni modo. Que es la Real ID, ¿verdad? La Real ID de California, la identificación estatal de ciudadana de California, y que ahora es exigible desde el 7 de mayo para usar los aeropuertos nacionales en los viajes domésticos en Estados Unidos. Es decir, viajas con pasaporte o viajas con la ID real, pues que existe la identificación estándar y la real, que es la que tiene todas las medidas de seguridad federal, pues, y es la exigible para poder ocupar avión o para usar avión, ¿verdad? Entonces, pues nos la dieron por 7 años y medio de vigencia. Se nos vence el 11 de noviembre del 2032 la identificación ciudadana de California. Entonces ya podemos hacer uso, porque como que no es muy recomendable ocupar el pasaporte. Yo sé que todos los 222 tienen el pasaporte, y es mejor, pues, para los que logren obtener su Real ID, viajar con la Real ID. Es mejor. Aparte, les recomiendo también sobre todo a mis compañeros del grupo de los 222, ya solo somos 220. Falleció Michael Haley, falleció hace 2-3 semanas Brian Rogelio Calderón. Ya quedamos 220. Por cierto, no me he comunicado con la mami cómo va el proceso investigativo de la muerte de Rogelio. Voy a tratar, si llego a San Francisco temprano, pues, de comunicarme con María, que era una especie de sponsor que tenía Rogelio, y es la que se había, por voluntad propia, y es alguien de la tercera edad también, hecho cargo, pues, y era quien estaba tratando con las autoridades sobre la muerte de Rogelio, ya que había información que días antes de su muerte, pues, había sido
herido. Y no se sabe la realidad, pues. Voy a tratar de comunicarme hoy en San Francisco con ella, o mañana, para ver cómo va eso, porque, no sé, pues, había gente que se aprovechaba del estado mental de Rogelio, le daba cuerda para algunas cosas, y es quienes más o menos se han preocupado, pues, por la situación de la investigación, sobre todo de su muerte. Tengo entendido que María, que hablé varias veces con ella, pues estaba en eso, solicitando autopsia. Eran 48 horas y el cadáver todavía estaba en el apartamento, porque parece que el proceso investigativo lo requería. Pero bueno, pues perdimos otro miembro de los 222. Gracias a Dios, pues después de unas relaciones bien difíciles con Brian Rogelio, nos hicimos amigos y colaboraba yo con él porque pasaba algunos problemas. Entonces creo que mañana les voy a tener información, pues, sobre el proceso investigativo de la muerte de Rogelio. Yo decidí hacer este programa porque anoche y hoy en la mañana pude constatar, y ayer no lo había constatado a la hora del programa, pero ya bastante noche y hoy ya, de que Daniel Ortega comienza con las patas hinchadas con el nuevo papa, pues el cardenal Robert Francis Prevost Martínez, originario de Chicago, como con 20 años en Perú, y el resto de su vida pues la hizo religiosa. Desde su ordenación pues fue en Estados Unidos. Y Daniel Ortega comienza con las patas hinchadas con este papado, al punto de que ya hoy creo que fue, o ayer, la verdad que hoy lo encontré a un idiota que yo no sé quién le han dado la cancha de analista político, si es una vaca, ¿verdad? Pero si ya él transmite en una radio, si no recuerdo es Radio Nicaragua, que es la voz oficial del gobierno, creo que transmite en un canal y tiene su propia cuenta en Facebook y YouTube, y es el famoso gato sandinista, y que tiene unas posturas realmente más perdido que un perro en procesión. No sabe ni cómo se llama en política, pues, pero desde que ya oficialmente este tipo de personajes comienzan a tener expresiones en contra del Papa, ya sabemos lo que viene en relación a el comportamiento de que va a tener el gobierno de Daniel Ortega con el Papa. Pero lo importante para mí como nicaragüense, aunque ellos digan que no somos nicaragüenses porque a los 222 nos quitaron la nacionalidad de origen ilegalmente, ni siquiera se había dado la reforma constitucional, la ley no lo permitía y quisieron hacer una maniobra con una ley ordinaria, porque la nacionalidad nicaragüense no se podía perder hasta ahora que se ratificó en segunda legislatura lo que se conoce como la Constitución Chamuca. Se estableció la pérdida de la nacionalidad por traición a la patria. Las normas de apelación en Nicaragua, sobre todo en derecho penal,
establecen que no se te puede, en caso de una apelación, no se te puede afectar más allá de la pena que ya te impusieron. En el caso mío, a mí me había puesto, bueno, tenía casi un año de estar preso, pero me habían puesto 12 años y medio de prisión. Esa fue la condena que yo tenía, que la estaba cumpliendo en el infiernillo, en máxima seguridad, pues. Y ratificaron mi sentencia en el proceso de apelación. Creo que la gran mayoría tenían ratificadas las sentencias en el proceso de apelación y nos quedaba el proceso del recurso de casación. Pero en una sentencia del Tribunal de Apelaciones, que yo aquí la tengo en inglés y en español, ¿verdad? Para los efectos, para todos los efectos, porque en estas sentencias nos mandan a confiscar nuestros bienes, nos mandan a quitar la nacionalidad. Esto se le envían a la procuradora en inglés y en español, pero esta vino también con el equipo que vino de Estados Unidos, que nos llegó a traer a Nicaragua el 9 de febrero del 2023, cuando fuimos liberados gracias a la acción de Estados Unidos, ¿verdad? Y aquí está en inglés, la tengo en español y está certificada, ¿verdad? La traducción al español, aquí está la sentencia, y pues aquí están los nombres de los 222. Y yo les recomiendo, si no la tienen, a los que no la tengan, que la caminen. Que la caminen por aquello, ¿verdad? De las situaciones migratorias. Si bien es cierto que yo creo que todos estamos legales, los 222, todos creo que tenemos el proceso de asilo. Había uno que dejó pasar los 2 años, lo contactamos con los organismos que me atienden a mí y ya pues ya está en proceso. Y había dejado pasar el año, pues se le hizo el procedimiento a inicios de este año, ¿verdad? Entonces, que está por aquí en Los Ángeles, pues una de las personas que colaboramos con ellos para que, y creo que yo no me di cuenta de otra persona de los 222 que no tenía el proceso legal de asilo caminando, ¿verdad? Porque si no, ese sí estuviera ilegal, pues. Independientemente que nosotros venimos con el patrocinio del Estado de Estados Unidos, teníamos que hacer todo un procedimiento y estamos legal, pues no hay problema con eso, ¿verdad? No sé si hay un procedimiento que te sale el asilo y ahí nomás te sale la residencia. Hay uno que te tenés que esperar 1 año. En el caso mío así me lo están procesando. Pero bueno, entonces si alguien no tiene esa sentencia de los 222, pues yo la tengo y se las paso cuando quieran, ¿verdad? En inglés y en español la tenemos. Y esa la camino porque esa sentencia certificada pues demuestra que somos apátridas, ¿verdad? De que no tenemos oficialmente, entre comillas, en la legalidad ilegal, valga, de la dictadura, pues no tenemos nacionalidad, dicen ellos, ¿verdad? Yo creo que somos más nicaragüenses que cualquiera porque tenemos los huevos de seguir aquí en esta lucha. Aún con las amenazas, con lo que pasó mi familia, con que no pueden entrar a Nicaragua, la parte, pues más de la mitad de la familia ya está fuera del país, los otros no pueden salir. Es increíble todo lo que hacen para
acabo de recibir antes de entrar al paquete. Entonces, ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué Daniel comienza con las patas hinchadas? Este papado que comenzó ayer con el Papa León XIII. El Papa León XIV, perdón, o sea, el cardenal antes, cardenal Roberto Prevost Martínez, estadounidense de origen y con más de 20 años en Perú, donde adquirió también por nacionalización la nacionalidad peruana. Pertenece, le explicábamos ayer, a la orden de los agustinos. Y en la constitución de la orden hay un montón de asuntos que son violentados por el gobierno dictatorial de Daniel Ortega, porque la orden de San Agustín, que es la orden religiosa a la que pertenece el Papa nuevo, y tiene un compromiso manifestado en su constitución de la orden con los derechos humanos. Entonces, la mayor parte de su actuar de la orden religiosa de los San Agustinos está en la defensa y la promoción de los derechos humanos, en el estudio, y bueno, más adelante les voy a leer prácticamente los compromisos que tiene la orden San Agustín. Ayer se los leí, pero yo creo que es bueno. Pero Nicaragua es un violador de los derechos humanos. Se retiró de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se retiró del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y de todos los organismos, no solo de promoción de los derechos humanos comunes, sino promoción de la educación, de la salud, de la cultura, la UNESCO, el medio ambiente sano, como es al retirarse de la UNESCO, que la UNESCO no pueda seguir con el proceso de supervisión y control de las reservas de biosferas de Nicaragua que estaban declaradas Patrimonio de la Humanidad, como era Bozaguas, Río San Juan y Ometepe, y aunque Indio Maíz para mí valen más como pulmón que Ometepe, pues el gobierno en 19 años nunca se preocupó por inscribirlas, porque es el principal requisito que el gobierno nacional haga la propuesta para declararlos Patrimonios de la Humanidad. Y pienso que por la sobreexplotación forestal y minera que hay en la reserva de Indio Maíz, que es súper vital, creo que después de Bozaguas, bueno, si Bozaguas ya la tienen casi lista, es lo más importante, y creo que hay mayor preservación en alguna medida en la reserva de Indio Maíz, pero la explotación minera y la deforestación sigue salvajemente. Pues entonces yo creo que es lo que se esconde al retirarse del UNESCO, porque el UNESCO controla estas reservas de biosferas y las supervisa, pero además de eso financia proyectos. Quien perdió con esto fue el país, ¿verdad? El retiro. Entonces, esos son derechos humanos también. El derecho al medio ambiente sano es un derecho humano de tercera o cuarta generación, si no me equivoco, para los que estudiamos derecho, ¿verdad? Derecho ambiental, en la materia de derecho ambiental, ¿verdad? ¿Se acuerdan los derechos humanos de tercera o cuarta generación? No lo ubico ahorita. Pero eso es una de las cosas, que la Orden de San Agustín promueve los derechos humanos. Pero eso ya le inflama las patas a Daniel Ortega, ¿verdad? Porque es la orden a la que pertenece el Papa, a la que se ha formado el Papa por más de 40 años de vida religiosa. Como 45, desde que estudió hasta que se ordenó y todo eso. Son como, sí, más de 45 años creo. Pero por lo cual considero que tiene más las patas hinchadas Daniel Ortega y su gobierno y su camarilla, la dictadura, la mafia,
es porque el 19 de abril del año pasado, 2024, pueden buscarlo en los medios y se van a dar cuenta, Daniel Ortega, en su prepotencia, en el abuso de todo lo que ha venido haciendo, lanzó un disparo que le salió, como dicen, por la culata. Porque el año pasado, el 19 de abril del año pasado, 2024, a la par que le canceló la personalidad jurídica a las monjitas mercenarias, a las de la Orden de la Caridad de María Teresa, de la Virgen de Calcuta, pues, y a otras, le canceló la personalidad jurídica, y todas las organizaciones católicas y evangélicas, porque son 1.300 y pico de organizaciones evangélicas, les han cancelado su personalidad jurídica. Y un poco menos de 200 de organizaciones católicas, pero son cerca de 1.500 las organizaciones religiosas, 300 y pico católicas, pero en el caso de la evangélica son más de 1.000. Ahí estuve revisando. Y le quitó Daniel Ortega el año pasado la personalidad jurídica a la orden de los monjes y de las monjas y monjes agustinos de Nicaragua. Es decir, a la orden religiosa que pertenece el Papa le canceló la personalidad jurídica el año pasado a Daniel Ortega y su pandilla. Eso, de hecho, trae la expulsión del país. Eso, de hecho, trae la confiscación de los bienes de los conventos de las monjas y monjes agustinos en Nicaragua. Entonces, creo yo que una de las cosas que más le inflama las patas, le hincha las patas a Daniel Ortega ante este Papa, es que le quitó el año pasado la personalidad jurídica a la orden de monjas y monjes agustinos, que es la orden religiosa del Papa. Creo que esto es importante mencionarlo, y qué importante también es que el Papa ayer no habló de los pobres. Él habló de solidarizarse con los que sufren, porque siempre ha habido un mal manejo de que como que los sufridos solo son los pobres, y eso es teoría más marxistoide que otra cosa. Y este Papa tiene algunas manifestaciones. Ahorita alguien ligado a la iglesia a las 3:31 me envió algo y dice que el 12 de abril en el seminario de Villanova University, Estados Unidos, el 12 de abril de 1995, este Papa dijo: la teología marxista, busca reemplazar la gracia por la revolución y termina adorando al Estado por encima de Dios. Esa es una manifestación en una universidad, en un seminario que es universidad, que hizo en el 95 este Papa. La teología marxista busca reemplazar la gracia por la revolución y termina adorando el Estado por encima de Dios. El 15 de marzo del 2001, en la congregación de Lima, Perú, dijo: el comunismo es el error del siglo XX que aún amenaza a nuestras comunidades más vulnerables. Su ateísmo es su primer veneno. Daniel Ortega. Y después, en el retiro espiritual en el Cusco, el 23 de junio del 2023, dijo este Papa: los cristianos deben resistir las tentaciones ideológicas del colectivismo extremo que esclaviza el alma en nombre de la justicia social. Y el 8 de diciembre del 2007,
en la carta pastoral en la diócesis de Chicago, manifestó el Papa: el relativismo moral promovido por ciertas corrientes marxistas niega la verdad de Cristo y corrompe la conciencia de los jóvenes. El 14 de mayo del año 2010, en la conferencia ante los obispos latinoamericanos, dijo: el comunismo ha penetrado incluso en ambientes cristianos disfrazados de solidaridad. Es nuestro deber pastoral desenmascararlo. El 7 de enero del 2012, en una entrevista radial en Perú, dijo: nos quieren convencer de que la homosexualidad es una opción neutra, pero Dios crea al hombre y a la mujer, no a una identidad fluida. En el caso del Papa Francisco, le estaba dando mucha cancha a ese sector, ¿verdad? Yo no tengo nada contra el sector LGTBI o de homos, gay, como le quieran llamar. Para mí solo son lesbianas y homosexuales, pues punto. Como se quieran vestir, que se visten de mujer, que traen. No, la misma tendencia es hombres que le gustan hombres, mujeres que le gustan mujeres. Y por eso yo soy del convencimiento de que eso no tiene por qué ser de derecho público. Tiene que ser de derecho privado. ¿Por qué? Porque la opción sexual, yo no he visto, porque una cosa es una mujer feminista, que alguien que ni siquiera quiere ser femenina. No debería llamarse feminista, pero es su opción y es su derecho, ¿verdad? Yo no estoy con eso. Pero ahí se ponen en las manifestaciones con las tetas peladas. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con derechos de la mujer? Eso es falta de pudor, falta de decencia. Y que el machismo y con las tetas peladas. Entonces, ¿cuál es? Hablemos de decencia, pues, no de opción sexual. O los gays pelando las nalgas en desfiles. Yo no he visto un hombre reclamando machismo y poniéndose los testículos al aire en una manifestación. Entonces, yo pienso que nada tiene que ver ese tipo de perversiones, de degenere, con derechos, ¿verdad? Primero, que son derechos privados. La opción sexual es para las alcobas y esos son derechos privados. Y parece que el Papa es conservador en esa línea. Nos quieren convencer de que la homosexualidad es una opción neutra, pero Dios creó al hombre y a la mujer, no a una identidad fluida. Está definido desde el punto de vista, porque dijeron que él tiene cierto pensamiento liberal en el sentido de la justicia social, pero en el sentido religioso, de acuerdo a varias cosas he estado leyendo desde ayer, es conservador. Para mí, está bien. Dice el 3 de septiembre del 2014 en la jornada juvenil en Chiclayo, entonces Perú: no podemos bendecir lo que Dios no ha instituido. La unión entre personas del mismo sexo no es matrimonio. El 27 de noviembre del 2016, en la homilía en Santa María Reina, dice: la ideología de género es una colonización cultural que destruye a la familia desde sus cimientos. Entonces, cuando yo comienzo a analizar a este Papa, es mentira lo que han querido vender, que es de la misma línea de Francisco. Para comenzar, uno es jesuita y el otro es agustino. Por otro lado, religiosamente se formó en Estados Unidos, es estadounidense. Y algo importante: las últimas 3 veces que el Papa, antes de esta elección, participó en sufragios, o sea, en elecciones, fue aquí en Estados Unidos. Creo que la última fue en 2016, y fue porque participó en las elecciones primarias 3 veces, las últimas veces que él participó, de
el Partido Republicano. Es decir, que en los últimos sufragios, antes de el Papa está registrado como republicano. Entonces, y aunque tiene algunas contradicciones en relación al tema migratorio con Trump, pero por un lado religiosamente es conservador, ¿verdad? Pero el tema de la justicia social, creo que de los agustinos, creo que es lo que hace a estar en desacuerdo con el tema migratorio con el presidente Trump. Que no me voy a meter a analizar eso, ya lo he dicho, porque yo no voy a tratar de desviar mi interés de la lucha contra la dictadura con el problema de los migrantes, que no es el tema que deberíamos tener los exiliados políticos. Nosotros tenemos como principal aliado a Trump actualmente. Después dijo a una carta a los educadores católicos: rechazar los manuales escolares que enseñen que el género es una construcción. Educar en la verdad biológica es proteger al niño. El 5 de octubre del 2021, en la Cumbre Continental Eclesial, el Papa dijo: el lobby LGTB busca imponer normas litúrgicas y pastorales contrarias al magisterio. Es una forma sutil de persecución. El 18 de febrero del 2023, declaración previa al consistorio: quienes promueven la abolición del binarismo sexual quieren reinventar la creación. Esto es soberbia moderna disfrazada de inclusión. El 8 de mayo del 2025, en la primera alocución como Papa León XIII, dijo: reafirmo con claridad, la Iglesia no puede ceder ante ideologías comunistas ni ante imposiciones culturales que niegan la ley natural. Cristo es la verdad y solo en Él hay libertad. Esto fue el día de ayer que manifestó el Papa. Y creo que esto se tiene que tomar con suma seriedad. Yo no me voy a manifestar ni a favor ni esto. Primero, no soy católico, ¿verdad? Pero respeto a la Iglesia Católica y voy a repetirlo. Si yo tuviera la oportunidad de escoger un candidato presidencial, aunque no soy católico, mi candidato se llama Silvio Báez. Monseñor Silvio Báez, por muchas razones que yo he explicado. Aunque no sea católico, pero tengo que ser, por un lugar, objetivo y por otro pragmático. Entonces, estas cosas son interesantes para poder ver que sí es un papa conservador desde el punto de vista de la educación y la religión. Y esto puede dar luces claras, porque este es un planteamiento desde la óptica de género parecido al que tiene el presidente Trump. Entonces, sí puede haber cercanía, o creo que ya la hay, entre, por un lado, porque las últimas 3 veces que hizo derecho al sufragio, el Papa León XIV participó en las primarias del Partido Republicano, 3 elecciones continuas. Antes, hacía más de una década, había participado en las primarias demócratas, las cuales abandonó a mediados de la década antepasada. Y después estuvo participando en 3 elecciones como sufragio, primarias, pero republicanas. Entonces, para mí, debe de darnos una campanada al ver este tipo de planteamientos que tiene el Papa, que es un Papa conservador, de la posible cercanía a la política, sobre todo en ese sentido de la famosa ideología de género, que se identifica con el planteamiento del presidente Donald Trump.
Entonces, para mí, bienvenido sea todo lo que venga a fortalecer a Trump contra el planteamiento dictatorial de Daniel Ortega desde el papado, desde la presidencia de Estados Unidos. Bienvenido sea, ¿verdad? Porque yo aquí no vine por problemas de género, yo aquí no vine por problemas de inmigración ilegal, yo aquí estoy por política y es mi manifestación y mi expresión va a ser siempre política, y los asuntos domésticos de Estados Unidos se los dejo a los ciudadanos norteamericanos, que son los que ejercen el total derecho por su ciudadanía, ¿verdad? No tengo nada que reclamarle a Estados Unidos, no soy nacional de Estados Unidos, y por lo tanto, que si es justo o no es justo, pero no estoy por esos motivos yo aquí en Estados Unidos, ¿verdad? Yo estoy aquí por motivos políticos, y por lo tanto al exilio político no debe ser interés el pleito de políticas domésticas de Estados Unidos, porque a como hubiese ganado el presidente Biden o Kamala, pues estaría buscándola como aliada, igual que al presidente Trump, porque mi interés está en salir de la dictadura de Nicaragua y me interesa la alianza y el apoyo de republicanos y demócratas. Y en ese sentido, no debemos nosotros participar en ese bonche ni a favor de uno ni a favor del otro. ¿Ve? Hay que cumplir las leyes. El estado de California es un estado demócrata, le debo mucho, lo respeto, doy a conocer sus leyes, sobre todo en el ámbito social, pero electoral y políticamente no me meto en nada, en lo que es los asuntos domésticos del estado californiano ni del estado de la Unión, pues, que es el país. Entonces hay que ir viendo ese tipo de cosas, y quería ponerle que desde ya parece que viene una campaña de pretender enfrentarse al Papa, cuando ya este idiota ya tuvo su primer programa, el tal gato, cualquier gato, y ya comenzó a atacar al Papa. ¿Verdad? Y le dijo este idiota, ¿verdad? Que la verdad que no sé cómo tomarlo en serio, idiota como este, pero bueno, como lo es este idiota. Pero vamos a tratar de verlo de otra manera, pues. Y les voy a poner un poco de lo que ya puede ser el comportamiento político de la dictadura en relación al Papa León XIV. Ya dijo de que lo más seguro es que este venga, como siempre, a apoyar el poder oculto del imperialismo norteamericano y el sionismo de Israel. O sea, yo no he visto al Papa, ni que acaba de morir, ni a él, ni a los cardenales de ahora, metidos en el paquete de Israel. No lo he visto. Quien más de cara a Israel han estado son los evangélicos. Y en eso hay que ser claro, pues. Pero ya este idiota, con tal de seguir con la perorata del achayo y del trompudo, pues ya dijo que este Papa viene a apoyar a los sionistas. Así lo dijo. El idiota este, ¿verdad?
Y no les miento, vamos a oírlo. Y si este ya está así, esta va a ser la línea que trae el idiota de, ¿cómo es que se llama? De Quiñones, el idiota del Cheleirí y toda esa parva de sinvergüenzas. Entonces, fíjense bien, se los voy a poner. Bueno, y al fin, después de 4 intentos, los cardenales en el Vaticano, llamados a votar, han elegido a... Algo está... Ah, no, está bien. Sí, está bien, pero ¿qué pasa con la...? el nuevo líder de la Iglesia Católica y por supuesto el nuevo líder del Estado del Vaticano, que aquí hay que centrarse en 2 cosas muy importantes. No es un simple religioso, es un político más al frente de un Estado que toma posturas diplomáticas, posturas políticas y que realiza con frecuencia actos de injerencia en diferentes países. Estamos hablando del estadounidense con raíces latinas, Robert Prevost. Este es el nuevo Papa, que estará al frente, como les decía, de una organización religiosa, pero también del Estado del Vaticano. Para Nicaragua, ¿qué puede esperar? O para el resto de países que han resistido las investiduras del Imperio norteamericano, los anglosajones, de los dominantes de Occidente, Ya lo oyeron. Antes de Occidente. Estamos hablando de un papa cuyos orígenes, como les decía, son estadounidenses, que ya ha emitido, siendo cardenal, opiniones a favor de los golpistas en nuestro país, a favor del terrorismo, respaldando a delincuentes como Silvio Báez, Rolando Álvarez, entre otros, que vestidos también como obispos han hecho injerencia en los asuntos internos de nuestro país, estando al frente de algunas iglesias, como precisamente lo hizo en 2022 que hoy es el Papa, entonces cardenal, en Perú. Hay que resaltar que nosotros como gobierno mantenemos con el pueblo nicaragüense y esto que no es funcionario del gobierno, el tal gato, que respetamos sus culturas, sus tradiciones. Sin embargo, no se va a permitir que desde ningún espacio se realice injerencia en los asuntos internos de nuestro país. Así que este nuevo Papa no es la excepción, es alguien que deberá obedecer al poder oculto que domina el mundo y en donde el imperio norteamericano, el Estado sionista de Israel, tiene sus tentáculos sembrados y van a terminar prácticamente obedeciendo el mismo guión que ha mantenido la Iglesia en sus últimos tiempos o desde siempre. Con los últimos papas inclusive fue mucho más allá. La injerencia, se pensó que Jorge Bergoglio sería diferente. ¿Oyeron ese idiota? Es increíble, ¿no? Esperemos que el señor Robert quizás... Sí, bueno, ahorita estoy en otro paquete, Héctor, después. Entonces, ya ustedes tienen una idea de lo que va a ser el planteamiento de el gobierno de Daniel Ortega en relación con el nuevo Papa. Desde que un idiota
y tremendo idiota como el gato sandinista, que tiene un programa en la radio del Estado, hace ese tipo de manifestaciones, es que esa es la línea de comportamiento que va a tener el gobierno de la dictadura de Daniel Ortega. Pero yo quería también mostrarles otro documentito. Ustedes oyeron a Daniel Ortega cuando dijo que la Iglesia Católica era una dictadura, que no tenía elecciones, que todos los católicos del mundo deberían de elegir al Papa. Qué idiota, ¿verdad? Y ahorita ofrecieron, antes de que eligieran al Papa, que por qué no copiaban el modelo de elecciones limpias de Nicaragua ahorita, hace 3-4 días. Pero ahora salen con ese comunicado: Su Santidad Papa León XIV, sus manos. Le saludamos desde nuestra Nicaragua cristiana, socialista, solidaria, bendita y siempre digna y libre por su elección como pontífice y suma autoridad de la Iglesia Católica del mundo. Al congratularle, deseamos expresar también nuestra aspiración de que desde su elevada responsabilidad puede usted contribuir y promover paz, encuentro, concordia y los valores que la familia humana tanto necesita. O sea, y firma la Chayo Murillo y el trompudo, pues. O sea, son calidades sinvergüenzas. Después que le dijeron dictadura, ahora que sí quieren cercanía. Entonces aquí es donde yo quiero ver la problemática. Por un lado, lanza a su perro a ladrar, como Quiñones o como este idiota del gato sandinista, y salen con esa carta hoy en la mañana en Nicaragua, el 9 de mayo. ¿Qué es lo que miro yo? Ahorita andan en la desesperación, porque es evidente, no le quedan espacios ni foros internacionales donde poder hacer campaña como la que hacían antes. Bueno, la guerra todavía se podría entender en los 80, donde había movimientos de solidaridad con Nicaragua, porque bueno, que al final fuimos víctimas de las dos potencias. Unos usaron a los sandinistas de piones y los otros a los contras, y una guerra que desangró al país, que dividió al país. Pero viene a hablar de paz, de familia, cuando más de 1 millón de nicaragüenses han tenido que salir huyendo del país por la situación económica, por la situación política, por la represión, por la muerte, por la inseguridad. Y tomar en cuenta que llega este Papa, que Bergoglio le daba paso, Bergoglio, el Papa Francisco, pues, tenía mucha tendencia a favor del movimiento LGTBI, no. Este es conservador. Está por los derechos humanos. Ahí brincó el gato, pero es verdad, en agosto del 2022 mandó una carta por la persecución, y fue una carta de la conferencia episcopal que él presidía de Perú, condenando la persecución de la iglesia. Y dice el delincuente Silvio Báez, o sea, un idiota que repite, como digo yo, como lora tartamudo, tratando de delincuente a Silvio Báez. ¿Cuál es la delincuencia de Silvio Báez? ¿Por qué le pidieron a Silvio Báez, ellos mismos inclusive, que mediaran para cuando el diálogo? ¿Cuál es la delincuencia? Y Silvio Báez tuvo que salir huyendo porque la figura más prominente, más allá del cardenal Habemus Quaker, o Avena Quaker, pues, Capelo el Lampazo, la figura prominente de la Iglesia Católica era y es Monseñor Silvio Báez. Y organismos de inteligencia detectan de que se está complotando dentro de la mafia
danielista el asesinato de Monseñor Báez o posible cardenal. Yo lo miro cardenaliable y pienso que pronto vamos a tener un nuevo cardenal y pienso que va a ser Monseñor Silvio Báez. Entonces, y este idiota diciéndole delincuente, así lo oyeron, ¿verdad? Y eso fue hoy. Eso fue hoy. Es decir, esa es la línea en la que vienen. Mandan esta carta hipócrita y a uno de sus propagandistas, que además tiene programa en Radio Nicaragua, que es la voz oficial del Estado en Nicaragua, haciendo ese tipo de planteamientos que seguramente va a corresponder al poder oculto del imperio norteamericano y al sionismo israelí. O sea, ¿qué tiene que ver Israel con la Iglesia Católica si fundamentalmente son judíos? Nada que ver. Entonces, es una idiotez de marca mayor, pero ustedes van a ver que quienes más promueven Israel en Nicaragua son sectores aliados que todos tienen la bandera de Israel en sus iglesias. Omar Duarte, Augusto Marenco. Entonces es idiotez, pues. Idiotez porque los evangélicos son más tirados a la cuestión esta de Israel. Entonces ya miraremos entonces de que lo más seguro es que la represión contra la iglesia evangélica, el obstáculos y las limitaciones para que puedan realizar su labor pastoral o evangelizadora desde el punto de vista católico, va a ser boicoteada y va a ser obstaculizada por el régimen de Daniel Ortega. Entonces, esto va a llevar al gobierno a ponerse más al filo de la navaja. Esto viéndolo por un lado de que Putin no le está dando importancia. Yo les decía, hace 3-4 días salió de Nicaragua el viceministro de Seguridad del Estado de Putin, ahí andaba, en Nicaragua, haciendo ¿qué? Extrañamente, en la semana siguiente se celebraba el famoso Día de la Victoria, que fue hoy, y llevaron supuestamente 20 y pico jefes de Estado. Y llegó Maduro y llegó Díaz-Canel. Y supuestamente firmaron, o iban a firmar hoy mismo, un acuerdo de alianza estratégica. Y Nicaragua no. Entonces, ¿qué quiere decir? De que Cuba nunca la han negociado los rusos. Pero en 1989 los rusos negociaron a Nicaragua, negociaron a Daniel Ortega, que era el presidente en el 89, y los obligó a sentarse con la contra. Entonces los rusos negociaron con Estados Unidos, Estados Unidos negoció a la contra, y los rusos negociaron al sandinismo y el gobierno de Daniel Ortega. Hasta adelantó las elecciones, fueron en febrero y eran en noviembre, 9 meses. ¿Verdad? Y ahí hay que ponerle mente a esta situación. Cuba es innegociable porque Cuba está en la perra. O sea, lo de Cuba ya es imparable. El pueblo cada día se está poniendo más rebelde, ya sale a las calles, el hambre es insoportable, las casas se están cayendo, el hambre y los niveles de desnutrición en Cuba son terribles. No pueden conseguir ni aceite para cocinar la gente. Entonces, ¿para qué vas a negociar Cuba si eso está ya de un empujón? Pero los rusos han convertido a Nicaragua en una plataforma de espionaje. Siempre les pongo el ejemplo de lo que mencionó Joao Maldonado, de lo que pretendían hacer con la Federación de Sambo, como un deporte de fuerzas especiales rusas que era para un trabajo de inteligencia en América Latina. Entonces, demasiado gas no le compra ni la mitad, 16 millones, imagínense. ¿Cuánto es 16 millones en relación a 82? A ver,
16, 16, 32 por 2, 64. Más 16, 80. Es decir, menos de la quinta parte del 1% le compró Rusia a Nicaragua en exportaciones. 16 millones le compró el año pasado. China le compró 82 y eso solo es el 1% de las exportaciones, uniendo exportación de mercancía con exportación de zona franca. Entonces, en realidad, ese cuento que de Daniel Ortega, de la solidaridad de China, es una gran mentira. Porque solo le compra el 1%. Y Rusia, con 16 millones que le compró menos de la quinta parte del 1%. Es decir, que ninguno de los dos le está haciendo ningún favor a Nicaragua. Le estás entregando las minas. Ellos te compran 82 millones de dólares, pero le metieron 6.692 millones de dólares solo el año pasado a Nicaragua. O sea que Nicaragua importó 1.610 millones más que lo que China le compró a Nicaragua. Es una vulgaridad. Y lo mismo le hacen a los ticos. Los chinos son ratas. Entonces, ¿a dónde está? Ahora, si vos ves la deuda que hay con Rusia y lo que te compra, te vas dando cuenta que es increíble la distancia de la deuda, sobre todo por suministros electrónicos de espionaje, suministro de nuevos tanques, de nuevos blindados, de armamento de todo tipo. La deuda externa con China es más que multiplicada a la par de lo que China te compra. Entonces la solidaridad y todo eso son mentiras, están engañando a la gente y la gente idiota, pero sobre todo estos pendejos de los lamebotas, de los sapos, que te promueven que China y Rusia es la última maravilla y lo que está haciendo es endeudarte y ni siquiera te compra. Y el país que te compra más del 60% de la exportación y te manda el 35% del Producto Interno Bruto, que son las remesas, jodiendo el enemigo de la humanidad y los gringos y esto, pero los hueputan, ¿por qué no dejan de vender? ¿Ustedes creen que China le va a resolver el problema de comprarle toda la exportación? China no es comprador. China le mete casi 800.000 millones a Estados Unidos. Y Estados Unidos solo le exporta a China 490.000 millones. Es decir, China es vendedor, China no es comprador, China no te sirve de nada como socio comercial. Prácticamente la mitad de lo que China le vende a Estados Unidos es lo que le vende a Estados Unidos a China. Y a Nicaragua ya ni digamos. Ya, le vende como 50 veces la cantidad que te compra. Entonces, todo eso es una mentira. ¿Se imaginan si le suspenden las exportaciones de Estados Unidos y le suspenden las remesas? La crisis de Nicaragua, por eso yo quisiera que se haga, para que se vayan en 6 meses estos piches. ¿Qué va a sufrir el pueblo? Como que no jodan, si está sufriendo los familiares de más de 1 millón, que no es uno, porque nos condenaron. Estábamos presos y gracias a Estados Unidos nos liberaron, están aquí, desbarataron la familia de 222 personas, de 135 después, de los 94 que ya estaban fuera del país, pero también 1 millón de personas se ha alejado de su familia para ir a buscar futuro, huyendo de la política y huyendo de la desgracia económica. O sea, 1 millón de personas tiene desquebrajada su familia. Porque tiene que ir a otro lado para poder hacer algo. Porque no hay trabajo tampoco en Nicaragua.
Entonces, para mí es inminente la caída de la dictadura. No le miro yo por dónde. Y el hecho mismo, porque ustedes creen que Daniel no estuvo en Honduras cuando es su camañeca en la reunión de la CELAC, donde estuvieron la mayoría de los presidentes de América Latina. Por un problema de seguridad no es falso. A lo mejor sí tiene miedo, porque sabe que tiene los crímenes de lesa humanidad. Pero ¿de qué tiene miedo de ir a Rusia? Si siempre ha ido a Cuba, Rusia y no me digan que porque por enfermedad, no, hombre, esa ha sido una yuca que nos vienen metiendo desde hace más de 30 años, de que el hombre se muere todo a cada rato. Y de esa manera le ha dado pesar hasta a sus mismos militantes, y pobrecito el comandante, la mala es la Chayo. Entonces, esto te indica que sí, la cabeza de Daniel Ortega se está negociando. Allá estaba Díaz-Canel y Maduro. Por un lado, lo que entre las negociaciones es sacar el centro de espionaje ruso que tiene para América Latina y que se vaya de nuevo a tener ese centro a Cuba y dejarme en paz la región centroamericana. Y yo te ayudo a que salgas del clavo de Ucrania. Porque ese es el pegón más grande que tiene Rusia. Rusia está llamando ahorita a jóvenes que se vayan, les ofrece para ir a trabajar. ¿Por qué? Porque está desplegando al servicio militar a un montón de gente en la guerra con Ucrania. Entonces necesita reponer puestos de trabajo y está llamando, te ofrece residencia, vivienda y desarrollo al que se quiere ir para Rusia. Ahí están los anuncios públicos para toda América Latina. Nadie se ha ido. ¿A quién se quiere ir a Rusia? Nadie. Entonces, sí, estoy seguro que están negociando la cabeza de Daniel Ortega y es Rusia quien lo tiene inmovilizado, porque a pie juntitas o juntillas, Daniel obedece lo que Rusia diga. Entonces, creo que este papa le vino a poner la cereza al pastel y que en alguna medida va a contribuir al aislamiento ahora religioso. De por sí no hay nuncio en Nicaragua. Habría que ver. Y yo estoy convencido que Monseñor Silvio Báez es el próximo cardenal. Ojalá que este nuevo papa les levante la censura, los libere a Monseñor Álvarez y a Monseñor Silvio Báez y que venga a ejercer ambos su labor pastoral fundamentalmente aquí a Estados Unidos y dirigiendo a los católicos en el exilio. Ojalá que este papa, más aún cuando el año pasado le canceló la personalidad jurídica a la orden de los agustinos, que es la orden religiosa a la que pertenece este papa. Daniel viene con las patas hinchadas, ya están atacando al Vaticano. Desde que un idiota como este comienza, es que esa va a ser la línea, ¿verdad?, de el gobierno. Es decir, desde el punto de vista de los cristianos, católicos y evangélicos, 1.300 y pico de organizaciones evangélicas les han cancelado su personalidad jurídica. 200 y pico de católicas y a todos les han confiscado los bienes, incluyendo a la orden de monjas y monjes agustinos, la orden religiosa del nuevo papa. Llega con las patas hinchadas Daniel Ortega a este inicio del papado de León XIV. Entonces, y no creo yo que venga en la misma línea del Papa Francisco. Pudiera hacer algunas cosas de las aperturas en relación a la justicia y equidad social. Esto está correcto. Pero con esos planteamientos
anti-LGTBI, LGTBI, con esos planteamientos anti-lucha de género y otras, te das dando cuenta que no es la línea del Papa Francisco, es un papa más conservador y que puede tener acercamientos como lo tuvo Juan Pablo II con Ronald Reagan, pues que León XIII tenga acercamientos con el presidente Donald Trump. Para mí sería excelente, porque hay que salir de esa dictadura. ¿Ves? Bueno, que el Papa lo llamó. No, la disciplina de la iglesia es única. Yo les decía, si queremos ver un sector de cristianos, en la mitad, en Nicaragua son mitimitas, católicos y evangélicos. Pero no hay sectores más divididos de los cristianos que los evangélicos. Bautistas, cuadrangulares, asambleas de Dios, Bautista MI, Bautista Buen Samaritano, apostólicos, los nazarenos, los adventistas, divididos totalmente y se acaban entre ellos. Pues los católicos tienen sus sectas, tienen sus órdenes, existen los calasancios, los lasallistas, los marianos, los agustinos, los jesuitas, pero nunca vas a oír un cura atacando a la otra orden católica como se atacan las distintas sectas religiosas evangélicas. ¿Por qué? Porque todas, independientemente de la secta o orden religiosa católica a la que pertenezcan, tienen como principio la subordinación a la autoridad del Papa. Y eso como disciplina es férrea, más que la de los militares incluso. Entonces quería señalar ese tipo de cosas, ¿verdad? De qué manera viene con las patas hinchadas. Muchachos, ya me reactivaron las estrellas. Desde el año pasado no tenía activadas las estrellas. Para los que quieren colaborar con estrellas, ya saben cómo es. Ahí están activadas las estrellas. Estoy viendo ya que me las activaron hoy, después de casi un año sin estrellas. Para los que quieran colaborar con estrellas, ya saben, creo que las mías están a $1 cada estrella. Si quieren mandar $5, mandan 5 estrellas. Ahí está, ya saben cómo es. Ustedes dicen, mandan tanto, después ustedes dicen a la cuenta y esa cosa. Pues. Para los que quieran colaborar con estrellas, ahí están activadas las estrellas ya en mis videos. No tenía mucho que decir, pero sí me interesaba señalar esas cosas y cómo, de qué manera va con las patas hinchadas con el nuevo Papa. Sobre todo, todos esos izquierdosos marxistas y que persiguen a la Iglesia católica y evangélica, que persiguen a los cristianos al final de cuentas. Va con las patas hinchadas Daniel Ortega. El 19 de abril del año pasado le canceló la personalidad jurídica a la orden de monjas y monjes agustinos, que es la orden religiosa a la que pertenece el Papa. Llega con las patas hinchadas. Y yo creo que por eso desde ya, al siguiente día, ya lo están atacando. Dios quiera que esto venga a contribuir al debilitamiento más de lo que ya está, porque si ustedes lo notan, un acto como el de hoy, donde hay que ir a ensalzar a Rusia, que no haya ido uno de los principales discípulos de Putin, pero sí fue Maduro y sí fue Díaz-Canel. No creen que es que ahí quédate y que eso fue a decirle a que mirá, no, ni te aparezcas, y no fue a la CELAC, y cada día fuera de todos los órganos de los foros internacionales, Daniel, y ahora ni Putin lo está aceptando que vaya a Laureano, pero bueno, es menos color, pero no va a ser visto ni como jefe de Estado, ni cosa por el estilo, no va a estar donde están los jefes de Estado.
podría representar una delegación, pero no tiene nivel de jefe de Estado ni le van a hacer honores. A todos los jefes de Estado los estuvo recibiendo Rusia con honores de jefe de Estado. A Laureano solo entró y le dio la mano. Y ahí están los videos. Así es que yo creo que sí, que se está negociando la cabeza de Daniel Ortega. Creo que pronto jalea de guayaba. Yo decía haciendo chistes que a lo mejor el ministro de la Vivienda de Rusia le llegue a enseñar a Laureano dónde va a vivir su papi, su mamá y sus nietos, sus sobrinos en Rusia. Porque no le miro otro camino para donde coja. Desde Estados Unidos, tierra de democracia, libertad y oportunidades. Y desde el programa Nicaragua Somos Todos, saco y rajo con el Chino Enoch, le habló Marlon Gerardo Sáenz Cruz. El Chino Enoch. Patria libre para vivir. Viva Nicaragua pronto libre. Unidad, unidad, unidad. Atender la proclama del 30 de mayo del padre Benito Martínez. Nací en el mes más crudo de la siembra, sin más alternativa que la lucha, dijo el poeta. Ahí me disculpan que no les traía casi nada, pero es que en realidad no iba a hacer programa hoy. Lo hago porque parece que el viaje es ahora en la noche, entonces... Pero sí, era bueno señalar eso, de que había expulsado prácticamente a la orden del Papa los agustinos de Nicaragua, Daniel Ortega. Daniel, Chamuca, Zapera, Chayal, que se rinda tu madre. Nos vemos en la próxima.